Nuestro primer segmento conversaremos con el padre Venancio Mwangi. Él es el encargado de la organización del Encuentro de Pastoral Afroamericana y Caribeña que se va a realizar en nuestra ciudad de Santiago de Cali. Es realmente un encuentro muy interesante y yo sé que a ustedes les va a encantar esta conversación que vamos a tener con el padre, porque vamos a aprender y a ampliar nuestros conocimientos frente a la cultura afroamericana. Posteriormente conversaremos con el director encargado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien viene a conversar con nosotros sobre la explotación infantil, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y vamos a finalizar, no sin darle la importancia a este tema, la formación en cultura ciudadana. Nos acompañan dos líderes de la Alcaldía de Santiago de Cali, de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. Así que quédense sentaditos, tranquilos frente a su televisor, porque vamos a tener una hora muy interesante, unos temas muy interesantes. Y ya saben que ustedes pueden participar cuando gusten, haciendo simplemente una llamada telefónica y tienen la apertura a nuestro programa. Le deseamos una pronta recuperación a Oscar Aguirre, que sabemos que también está allí frente al televisor. Bueno, comencemos entonces con nuestro primer invitado. Muy buenas noches, padre Venancio, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, muy buenas noches, un saludo para todos los televidentes y qué alegría poder compartir con ustedes esta noche. Muchas gracias. El padre Venancio Mwangi es delegado de la Pastoral Afro de la Arquidiócesis de Cali y es uno de los responsables de la organización del 14 Encuentro de Pastoral Afroamericana y Caribeña. Pero es el número 14, ¿no? El número 14. El número 14, sí. Encuentro de Pastoral Afroamericana y Caribeña. Después de 27 años tenemos este encuentro en Colombia, padre. En Colombia. ¿Por Ha qué? sido un camino larguísimo, prácticamente el proceso de la pastoral afro en la Iglesia Católica comenzó en los límites entre la diócesis de Buenaventura aquí en Cali y Esmeralda en el Ecuador. Y allí nació el primer encuentro en el año 1980. Luego pasó por varios países de América para volver a Colombia en el 91, que se realizó en Quibdó, y 27 años después, ahora llega de nuevo a Colombia, y Cali será la ciudad que tendrá la dicha de recibir integrantes de varios países que vienen con muchas expectativas para vivir este gran encuentro. Uno, padre, digamos que no tiene mucho conocimiento de información que la arquidiócesis tenga esta apertura tan interesante frente a la cultura afro. Y no solo la arquidiócesis, hablemos de la Iglesia Universal, donde prácticamente desde el Concilio Vaticano II, todo el proceso de la Iglesia ha estado pues en la primera línea, valorando todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a los pueblos, y en el caso Colombia, de manera muy particular, a los pueblos afros y a los pueblos indígenas. Y por ende pues se trata de un encuentro donde se pone sobre la mesa lo que ha sido el camino de la Iglesia en su acompañamiento al pueblo afro, como también la proyección hacia el futuro, no solo para Colombia, sino para toda América. ¿Qué es el Encuentro de Pastoral Afroamericana y Caribeña, padre? Hablemos de este encuentro como un espacio de convivencia, de intercambio de experiencias, un espacio celebrativo donde se reúnen obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, que son personas comprometidas con esta causa. Trabajamos el tema sobre la solidaridad y la problemática global que enfrenta el pueblo afro en el continente. Y este año en particular, este encuentro va a abordar el tema de la espiritualidad cristiana afroamericana y cómo desde la espiritualidad podemos como acercarnos a tantos desafíos que hoy aquejan, no solamente al pueblo negro, sino a la humanidad en general, y para nosotros como continente americano con mayor razón. ¿Tiene el pueblo afro una espiritualidad propia? Por supuesto, una espiritualidad que nace desde sus raíces. Recordemos que el pueblo negro, para llegar a las Américas, o el pueblo negro en diáspora, desde su partida desde el África,
ya traía una experiencia de la relación con el Ser Supremo, la relación con la naturaleza, el tejido social y cultural que les permite entrar en armonía con ellos mismos y también con todo el cosmos, todo lo que nos rodea. Y ya dentro de la iglesia entonces, desde la pastoral afro, esta experiencia ha sido recibida como un don. Ello ha implicado pues una apertura ante un esquema pues de procesos de evangelización que venían desde el occidente, y este encuentro con los pueblos afros, con los pueblos indígenas, ha hecho que se valore tanto la espiritualidad afro, que la mejor manera de colocarle nombre es entrar en contacto con estos pueblos. Y ahí nos dejamos contagiar de esta riqueza que difícilmente podríamos puntualizar pues de una manera esquemática. Claro, padre, además que es muy interesante y lo decíamos porque antes de entrar al programa conversábamos que su mismo vestuario no lo identificaría uno como padre. Explíquenos cómo está usted vestido hoy. La pastoral afro como tal, para colocarlo dentro del mismo contexto, pasa por varias etapas. La primera etapa es todo lo que tiene que ver con el proceso de la identidad. Cómo valorar al negro, a la negra desde lo que es. Y promoviendo su identidad cultural, despierta en la persona el interés por la historia, por las tradiciones, por la misma espiritualidad, para que esta persona, lo que se vea externamente, sea un signo visible de un proceso. Ah, ok, qué interesante. Mi vestimenta, por ejemplo, esta noche no es gratuita, ya en él se recoge pues la identidad siendo africano, pero ahora viviendo aquí en América, todo lo que tiene que ver con la naturaleza y el uso de la piel de animales que se utilizaba entre los pueblos africanos. Hoy naturalmente por cuestión climática y muchos otros elementos no lo utilizo. Y entonces la simbología viene siendo como apenas un signo externo de un proceso más profundo, de toma de conciencia, y dentro de mi ejercicio sacerdotal logro llevar adelante los procesos de evangelización, logro promover las culturas, pero tengo que dar el ejemplo. Claro. No avergonzarme de mi propia cultura. Claro. Y el, no sé cómo se llama el gorrito que tiene. Cofía. La ofía. También tiene unos colores muy bonitos, padre. Sí, no me acuerdo muy bien cuál me puse hoy entre tantas, pero si no me equivoco. Creo que tiene como un elefante. Elefanticos y colores verde, amarillo, rojo y negro. Perfecto. Sí. Ajá. Es una bandera que simboliza mucho el movimiento negro en el continente. El negro representando este proceso de la identidad. El rojo representando la pasión. Y esta pasión es la que podríamos llamar la misma espiritualidad que ha hecho que el pueblo negro pase por tantos siglos y todavía se mantiene vivo y con ganas de salir adelante, con ganas de aportar a lo que es la historia y la construcción de la humanidad. Estaría el rojo, que es signo de la riqueza, y el verde, signo de la naturaleza, en cuanto a los colores. Ajá. Pero en sí la presencia de la cofía entre los pueblos africanos es símbolo de autoridad. Ah, muy bien, es símbolo padre. también de aquel que ya actúa en nombre de una comunidad. Pero aquí en América ha tenido otra simbología totalmente diferente. Ajá. El signo de identidad y al mismo tiempo el símbolo de dignidad. Recordemos que los pueblos negros, cuando fueron traídos a las Américas y otras partes del mundo, despojados del continente africano, prácticamente se les fueron como despojando de todo. Y entonces el negro, cuando empieza a emerger en estos contextos, emerge ya con una identidad propia. Entonces ya no es solo estética, no es solo cultura, es un símbolo también de una conciencia ya políticamente asumida, como para generar una postura pues de interlocución dentro de la sociedad. Entonces un negro que se ponga una cofía o una negra que se ponga un turbante ya nos está mandando una señal que hay todo un proceso de toma de conciencia y de querer participar desde la identidad propia en todas las dimensiones de la sociedad. ¿Existen, padre, en estos momentos en la actualidad espacios dentro de la Iglesia Católica de participación de los negros? Muchísimos, muchísimos. Hablemos de, como empezamos hablando de la misma pastoral afro,
la definimos como la acción evangelizadora de la Iglesia Católica que promueve integralmente al pueblo afrodescendiente para que desde su identidad cultural viva el proyecto del reino de Dios. Para llevar esto a la realidad de base, la Iglesia Católica prácticamente ha entrado desde hace más de 50 años en un proceso de diálogo permanente entre la fe y la cultura, y donde desde el mismo Concilio Vaticano II se nos invita para que donde quiera que estemos, en el momento de evangelizar, tengamos muy en cuenta quiénes son los que hacen parte de este pueblo de Dios. Y actualmente en la Arquidiócesis de Cali tenemos el departamento de la Pastoral Afro de la Arquidiócesis, tenemos un centro de pastoral y espiritualidad afrocolombiana de la Arquidiócesis, tenemos espacios en las parroquias donde nos congregamos para la formación como también para las celebraciones, que son la muestra pues concreta de la participación real de los negros dentro de la iglesia. Me dice Padre Venancio que hay unas imágenes en donde Monseñor está también compartiendo con la cultura afro. Cuéntenos eso, ¿cuándo fue? ¿En qué momento? Preciso lo que estamos apreciando en este momento es lo que viene siendo la celebración que tuvimos hace un año en nuestra catedral aquí en Cali, donde hicimos la inauguración o el lanzamiento de este gran encuentro que se realizará del 15 al 19 de julio. Esta es una celebración desde la espiritualidad afro, donde vemos la presencia no pasiva, sino activa de las negritudes dentro de la iglesia. Y estos espacios las repetimos muchísimas veces en las parroquias, en las instituciones, y para nosotros es una alegría enriquecer el mismo proceso de la evangelización, donde ya no nos sentimos como unos invitados, sino que nos sentimos iglesia, y desde nuestra identidad esta es la forma como seguimos evangelizando y también creando puentes para que ya nadie se quede por fuera. Allí podemos entonces escucharlo, no sé Héctor si podemos escucharlo, me dicen que tenemos allí también un canto que está... La entrada a la Eucaristía, Padre, me están diciendo, ¿recuerda? ¿Ese fue también ese mismo momento? Este fue, si no me equivoco, esta debe ser en una de tantas parroquias donde celebramos la Eucaristía afro. Alcanzamos a ver, por ejemplo, en la procesión de entrada, la misma cruz de un Jesucristo negro, hecho de una madera preciosa que se elevan. Ya plantear la simbología de un Cristo negro, pues es una muestra de una iglesia que vuelve a refrescarse con entender la presencia de un Dios que se encarna en la realidad de los pueblos. Claro. Y qué mejor manera de hablar de estas comunidades de un Dios que un Dios que se identifica con ellos. Claro. Es una danza en procesión de entrada para empezar la Eucaristía. Vemos cómo las mujeres ahí con sus vestuarios y los ritmos de la costa pacífica también le da entrada no solamente al celebrante, sino abrirse a que la presencia de Dios, entrando en contacto con su identidad cultural, los vayan también fortaleciendo en los procesos. Padre, y me parece interesante además el lema del encuentro, que es nuestra espiritualidad, fuerza transformadora de la realidad. Entiendo que es un espacio espiritual más allá de lo religioso. Perfecto. Es que hablar de la espiritualidad es prácticamente hablar de la existencia de los pueblos o de la humanidad, que emerge de la misma realidad desde la base, que permite que al ser humano responder a las preguntas más profundas, que es el origen y el destino. Y la espiritualidad pues es una creación permanente, donde los pueblos para enfrentar tantos desafíos van encontrando maneras propias de interpretar, habitar este mundo y entender el misterio. Mientras que la religión pues ya viene dentro de la línea de la evangelización, llámese con identidad eclesial, con doctrina, con forma específica de enseñar, pero la espiritualidad como tal es un abanico, es un campo abierto que ayuda al ser humano a abordar los desafíos de la humanidad. Y en este caso, durante el EPA, el Encuentro de Pastoral Afroamericana y Caribeña, que va a ser continental, como todos ciudadanos nos vemos interrogados
por todo lo que aqueja a la humanidad. El tema de la discriminación, la crisis económica, problema migratoria, tantas situaciones, y donde mientras en otras plataformas las Naciones Unidas, por ejemplo, han declarado un decenio para los afrodescendientes, y ellos se plantean abordarlo desde el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Nosotros como iglesia descubrimos en el pueblo afro esta riqueza que es tan propia de ellos, que es lo que llamamos a espiritualidad, y por ende la estamos proponiendo también como una herramienta válida para enfrentar cada uno de estos desafíos, porque ya la experiencia nos demuestra. Para que las negritudes lleguen donde han llegado el día de hoy, no es porque hayan tenido recursos económicos, no es que hayamos tenido la mejor infraestructura, no es que hayamos tenido la mejor educación, no es que hayamos tenido la mejor inclusión dentro de la sociedad. Lo que nos ha sostenido históricamente es la espiritualidad. ¿Y por qué no valernos de ella para enfrentar también los desafíos de nuestros tiempos? Padre, vamos a hacer una pausa y al volver hablamos del encuentro y de esa imagen tan bonita, para que invitemos a nuestros televidentes que de pronto estén interesados en participar, en qué momento pueden hacerlo. Antes del corte entregamos esta información del municipio de Palmira. Culminó en Palmira el torneo de polifútbol organizado por la Policía Nacional y promovida por la Dirección de Protección de la Policía Valle, el cual contó con el respaldo del alcalde Jairo Ortega Zamboní como una muestra de su compromiso al deporte como medio de convivencia y formación de la ciudadanía. Y gracias a las acciones implementadas por la Administración Municipal de Palmira, la celebración del Día del Padre y el partido de Colombia en el Mundial transcurrió sin muertes por accidentes de tránsito en la zona urbana de Palmira. Hacemos esta pausa y regresamos. Se aproximan las fechas límite para la presentación de información tributaria en medios magnéticos por el año grabable 2017 ante el municipio de Santiago de Cali. Encuentra el validador de información y el calendario tributario en www.cali.gov.co. Todos al colegio. Es una campaña que estamos promoviendo desde la Secretaría de Educación para que ningún niño se quede por fuera de la institución educativa. Todos deben estar estudiando en lo mejor para el futuro de Palmira, del Valle y de Colombia. Ayúdenos a detectar dónde hay algún niño por fuera de las aulas. Indíquenos, nosotros vamos con el COPE, el Comité Operativo de Permanencia Escolar, con funcionarios de la Secretaría. Hablamos con los padres de familia, hablamos con el niño y logramos que él vuelva otra vez a las aulas. Es gratuito, hay gratuidad. Tenemos desayunos escolares, tenemos almuerzos para jornada única, tenemos transporte escolar gratis, les pagamos las pólizas y vamos a entregar mochilas. O sea, estamos dando todas las garantías para que los niños permanezcan en las aulas y no permanezcan por fuera del estudio. CISAS, por Palmira, vale la pena educar. Abona a tu predial hasta el 29 de septiembre. Paga lo que puedas y las veces que quieras hasta completar la totalidad de tu factura del año 2018. Evita intereses de mora, consulta tu bolsillo y paga según tus posibilidades. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. A vos te queremos con vida. En el último año han fallecido 908 personas en nuestras vías. El Valle del Cauca aporta el 14% de los muertos en siniestros viales del país. Vamos a cambiar esta historia. Movilízate por el Valle. Peatón, ciclista, motociclista, conductor y pasajero. A vos te queremos con vida. Al exceder los límites de velocidad o conducir en estado de embriaguez, pones en riesgo tu vida y la de los demás. Respetemos todos las normas de tránsito. Los siniestros viales se pueden evitar. A vos te queremos con vida. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Gobierno de Colombia. Último descuento en el predial. Recibe el 5% de descuento pagando en una sola cuota la totalidad de la vigencia 2018. Fecha límite, 30 de junio. Requisito, estar al día en las vigencias anteriores. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.
Gracias, televidentes, por continuar con nosotros en Debates. Estamos conversando con el padre Venancio Mwangi, quien es delegado de la Pastoral Afro de la Arquidiócesis de Cali y es uno de los responsables de la organización del Encuentro de Pastoral Afroamericana y Caribeña. Bueno, padre, ¿cuándo se va a realizar este encuentro? El encuentro comienza el 15 de julio, será un día domingo, con una actividad realmente de suma importancia, que sería la Eucaristía inaugural, con todas las expresiones que acabamos de ver en la nota anterior, con la espiritualidad afro y en este caso con la mezcla de todo lo que es la riqueza desde América del Norte hasta Paraguay, porque son 15 países que vienen a participar de esta Eucaristía. ¿Dónde va a ser la Eucaristía, padre? Comenzaremos a las 10 de la mañana con una procesión desde la Biblioteca Departamental, caminando hasta la Catedral Metropolitana de Cali. Ajá. Y dentro de esta procesión pues sería como una mezcla de lo que hablábamos entre la espiritualidad, una especie de carnaval y una caminata donde desde la simbología estaremos marcando pues esta pauta en el ambiente de la ciudad que nos va a conducir hacia la catedral, donde el señor arzobispo, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, va a presidir esta gran Eucaristía y valga la pena de pronto hasta resaltar que serán varios obispos, claro. Y entre ellos obispos negros, personas que desde la misma jerarquía han hecho este proceso y ahora vienen a afirmar este camino tan interesante que está haciendo la Iglesia. El encuentro es del 15 al 19 de julio. Perfecto. En ese encuentro, padre, además que si lo escucho bien, es una procesión, pueden participar otras personas. Para el día 15, absolutamente todos aquellos que deseen participar, es una actividad totalmente abierta y la alegría nuestra es que toda la sociedad caleña puedan participar de este gran evento. Y es que deberíamos hacerlo, padre, porque además Cali es una de las ciudades de Colombia con la mayor población afro. Perfecto, exactamente. Bueno, eso va a ser el 15. Posteriormente, ¿dónde se va a realizar y ya quienes quieren participar están inscritos o hay alguna dinámica, padre? Las inscripciones las hemos tenido y ya por la representatividad de los países tenemos ya el grupo base de quienes participarían del resto del encuentro. Pero tendremos unos espacios abiertos a quienes deseen. Por ejemplo, el día lunes en las horas de la mañana tendremos un espacio artístico con Compañía de Bellas Artes, donde allí en la Universidad San Buenaventura tendríamos un espacio de interpretación de la espiritualidad cristiana afroamericana, pero ya puesta en escena. Y no solo se van a presentar ellos, sino también los demás países que quieren enriquecernos con su experiencia. En las horas de la tarde tendremos una conferencia que también los que deseen, ahora finalizando les damos el link para que puedan ingresar y apartar los espacios. Digámoslo, padre, digamos de una vez el link. Sí, padre. Que puedan ingresar a pastoralafrocali.org. Pastoralafrocali.org. Perfecto. Y allí van a encontrar el link de invitación y registrarse de acuerdo con temas de interés. Lo mismo, el lunes 16 por la tarde, la primera conferencia sobre el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. El día martes tendremos 3 conferencias con el tema del magisterio de la Iglesia y su compromiso con el pueblo afro. Segundo, sobre las religiones afroamericanas. Y tercero, este diálogo entre la fe y la cultura y cómo la Iglesia la viene llevando adelante. Por último, tendremos el día martes 17, de manera paralela, 3 Eucaristías. Una en la parroquia central de Yumbo, otra en la parroquia central de Jamundí y otra en la parroquia Nuestra Señora de Agua Blanca, donde queremos que esta experiencia también llegue a las bases. Y ya para finalizar el encuentro el 19, todos vamos a salir nuevamente en peregrinación al Milagroso de Buga. Ah, no me diga, padre. ¿Y de dónde sale la peregrinación? Peregrinación. ¿De dónde? En sí estaremos hospedados en distintas partes. Ajá. Vamos a tener como punto de encuentro Sameco y allí los buses salen desde las 6:30 de la mañana camino a Buga. Quienes deseen llegar por su cuenta, la Eucaristía de clausura
sería a mediodía el día 19 de julio. El 19. Y el Señor de los Milagros también es negro, ¿no, padre? Preciso, por eso vamos para allá. Y ese ha sido realmente muchas personas somos devotas del Señor de los Milagros. Exactamente. Y de hecho la idea de ir allá, además de llevar a nuestros invitados a esta basílica tan simbólica, es también como para encomendarle porque la vida continúa. El pueblo negro y la sociedad dentro del continente tiene que luchar para salir adelante, pero tampoco solos podemos. Entonces no hay mejor manera que ponernos humildemente ante aquel que desde su mismo tonalidad de la piel, tan identificado con nosotros, para decirle, en tus manos encomendamos este gran camino de un pueblo que lleva tanta trayectoria desde su espiritualidad. Bueno, padre, no nos podemos ir, ya se nos agotó el tiempo, sin que nos explique muéstrenos usted, ya tenemos allá o el afiche, le decimos, el afiche, padre, porque tenemos dificultades, mejor el afiche, padre. El afiche grande, sí, perfecto. Para mostrarlo desde pantalla. Seguramente este afiche resume lo que hemos conversado hasta el momento, es una simbología de un árbol. Recordemos que el lema de este encuentro será nuestra espiritualidad, fuerza transformadora de la realidad. Estos son los componentes que conforman este afiche. La base, tenemos el mapa del África, donde el continente de América echa raíces. Para que podamos hablar de una espiritualidad afroamericana y caribeña, se aproxima que somos más o menos 150 millones de negros y negras en el continente. Y entonces es una cifra bastante diciente y no se ha desprendido de su base, motivo por el cual la participación en la vida general de la sociedad tiene todo que ver con el origen que es el África. Segundo, la cruz, que demuestra también esta presencia de la Iglesia acompañando a estos pueblos. Desde que llegaron, por ejemplo, a Colombia desde Cartagena, San Pedro Claver, quien los recibe y empieza a hacer todo un proceso de concientización para que también sean respetados dentro de su dignidad. Este encuentro dentro de un pueblo que camina y la presencia permanente de Dios se configura en lo que es el color rojo, que significa la pasión, aquello que mantiene la lucha y que mantiene también la firmeza de este pueblo. Y la esperanza nuestra es que estos dos componentes nos den una nueva vida y que transforme nuestra realidad para que podamos ya hablar de un futuro mejor, de un futuro donde no solo como iglesia, sino como sociedad podamos realmente tener algo que dejarle a las futuras generaciones. Padre, muchas gracias por compartir con nosotros todos estos conocimientos. Les deseamos muchos éxitos en este 14º encuentro de pastoral afroamericana y caribeña. Muchísimas gracias, para nosotros una gran alegría y que Dios nos permita que todo salga de la mejor manera posible. Amén, Padre. Muchas gracias.